Hoy, en el octavo capítulo de Administración Pública, tan importante y tan poco conocida, vamos a hacer un recorrido por una obra fundamental para esta ciencia, Gestión y Administración Públicas, de Andrea Lippi y Massimo Morisi. El tema fundamental en el que nos vamos a centrar es la relación e interacción entre el gobierno estatal y la propia administración pública, sus distintos roles y evolución, así como las teorías sobre la burocracia y su desarrollo a lo largo del tiempo. Bueno, Miss Harton, ¿podría explicar brevemente cómo se compone y organiza la autoridad y dirección en una empresa privada actual al uso? Sí, perfectamente. Para comprender cómo son las empresas privadas de hoy en día, tenemos que saber que están compuestas de dos cúspides estratégicas. Por un lado, tenemos la cúspide política, que está compuesta por la Junta de Accionistas y por el Consejo Administrativo, que se dedican a elaborar las decisiones ejecutivas de la empresa. Esto es, saber si se van a hacer ampliaciones de capital, cómo se van a distribuir los recursos, si se van a hacer trusts o holdings. Y por otra parte tenemos la cúspide estratégica de la administración, de los altos directivos que se ocupan de administrar los recursos de la empresa y hacen un trabajo más mecánico, es decir, que ejecutan lo que les viene de la cúspide directiva. Y dígame, ¿cuáles son los factores que permiten la integración de estas dos cúspides, la del gobierno y la directiva? Para comprender cómo se produce el funcionamiento de la empresa, tenemos que comprender también que el fin último es la maximización del beneficio. Por tanto, tanto directivos como la cúspide política de la empresa van a trabajar conjuntamente para la consecución de este objetivo, que es lo que va a permitir que la empresa sea eficiente y eficaz con los recursos de los que dispone. Esta integración se caracteriza entonces por ese objetivo común, que es la maximización del beneficio, y por tanto también se produce una confianza recíproca entre ambas cúspides, sabiendo que cada una sabe que la otra va a trabajar para el mismo objetivo. Bien, y por último, ¿podría decirme cuáles son las diferencias con la administración pública, su funcionamiento, qué similitudes hay? Bien, entre público y privado se produce un paralelismo, aunque también hay bastantes diferencias. Por una parte, en el sector privado están más definidos los objetivos, como acabamos de hablar, de la maximización del beneficio, mientras que en lo público los objetivos son más difusos, están más difuminados. Y también tenemos que saber que lo que vendría a ser en la empresa la cúspide directiva está representada a lo público por el gobierno, que tiene, por decirlo de una manera, fecha de caducidad que tiene que ver con las legislaturas. Por tanto, también las políticas que hagan desde el gobierno se van a centrar en una ideología y en contestar a unos votantes a los que están representando. Por otra parte, en la administración pública, los directivos suelen ser de carácter vitalicio, como los funcionarios, y se van a ajustar más a la legalidad y van a hacer las cosas en función de las leyes, no de la ideología. Y entonces, ¿cómo es posible la integración en la administración pública entre estos dos órganos? Pues vemos que la integración es bastante más difícil, que hay a veces conflictos de intereses y que no serán unos objetivos una actuación tan eficaz como la empresa privada. Bien, muchas gracias. Bonjour Madame Reynaud. Bonjour. Pourriez-vous nous expliquer la séparation entre rôle politique et rôle de direction selon Lippi et Morisi? Oui, alors la séparation selon Lippi et Morisi est expliquée de façon différente selon trois théories. La théorie de la bureaucratie, la théorie de l'agence et la théorie de la décision. Alors ça dépend de chacune. Très bien. Et pourriez-vous nous expliquer quelle est la base de chacune de ces théories? Oui, alors dans la théorie de la bureaucratie, la base c'est la rationalité légale et cette théorie elle explique que c'est la façon la plus efficace que chacune des parties fonctionne et en plus c'est la meilleure façon d'agir contre les politiques avec les politiques publiques. La deuxième théorie, la théorie de la décision, elle travaille surtout avec la façon d'agir de l'humanité. Alors elle fait beaucoup de recherches sur ça et elle explique qu'il y a deux façons de jugements différents, les jugements de fait et les jugements de valeur.
Et un d'eux sont objectifs et les autres sont subjectifs. En dernier, la théorie de l'agence, elle fonctionne avec la rationalité économique surtout. Très bien, merci. Et dans la première théorie de la bureaucratie, pourriez-vous nous dire quels sont les théoriciens les plus importants? Oui, alors il y a le plus important, c'est Max Weber, mais il y a d'autres théoriciens aussi, comme par exemple Wilson et White, qui n'ont pas exactement le même point de vue que Weber. Pendant que Weber il explique que c'est la façon de produire de la légitimation, la séparation, les autres, ils expliquent plutôt que c'est la façon de marcher de façon efficace. Très bien. Et finalement, pourriez-vous nous parler un peu plus de la théorie de l'agence? Oui, alors la théorie de l'agence est créée surtout dans l'école de la Rational Choice et elle fonctionne selon elle voit la séparation comme les économiciens, avec la rationalité économique. Alors elle explique que les deux parties cherchent ses propres bénéfices et elles n'ont pas exactement les mêmes intérêts parce qu'elles proviennent d'ambiances différentes. Alors c'est la façon de qu'elles travaillent de façon efficace en cherchant leurs propres intérêts. Très bien, merci Madame Moreno. Bien, señor Garrido, tengo entendido que usted se ha especializado en el modelo burocrático y me gustaría que nos avanzara o nos explicara un poco más sobre el asunto. Bueno, sí, así es, y para entender este modelo hay que entenderlo como parte de una disociación entre administración y gobierno. Según Peter, está diferenciado en 5 partes y se la recogía en un continuum. El primer modelo, que es el de subordinación jerárquica de los burócratas, en este se encuentran subordinados jerarquizados la administración y el gobierno, y se basa en la especialización de funciones. Encontramos 2 funciones, la discrecional y la de procedimientos. Por otro lado está el modelo de asociación, que está basado en el consenso. En este modelo hay una separación mínima entre administración y gobierno y se diferencia entre juicios de valor y juicios de hecho. Por otro lado también está el de asociación funcional. En este modelo encontramos también basado en el consenso, pero las decisiones se toman de manera compartida y así las personas que toman esta decisión son especializadas en dicha competencia. También está el modelo de competición. Este está basado en la contraposición entre administración y gobierno y esto evita la prevaricación, pero también permite un gran campo de actuación. Y por último también está la ratificación política. En esta ratificación se encuentran subordinados los intereses de los directivos a los intereses de los políticos, ya que son los políticos los que deben de legitimar y aceptar sus decisiones. Ahora me gustaría que me explicaran cuáles son el resto de sistemas de relaciones estructurales entre política y administración. Bien, el sistema de relaciones contractuales, estructurales fundamentales, en él se busca coordinar las distintas responsabilidades con el fin de pasar desde resoluciones a prácticas concretas, el paso del input al output. Se trata de, por tanto, el fin es la integración de los distintos roles de políticos y directivos a través de un contrato en el que se definen las recíprocas expectativas decisionales y en el que se establecen los márgenes de realización. La negociación es base importante de este sistema y se derivan de este contrato una serie de funciones. Los políticos cumplirán con una función de creación de políticas, de diseño de políticas y de delimitación de objetivos, y por otro lado los directivos se ocuparán de la aplicación de dichas políticas y de la supervisión de las mismas. De este modo, la integración entre ambos roles garantiza la coherencia entre fines y resultados. Por otro lado, encontramos el sistema de botín, el spoil system, que nace en Estados Unidos en el siglo XIX para poner fin a la ausencia de un cuerpo especializado. El sistema de botín se funda en la cooptación, es decir, existe una relación de confianza entre político y directivo, de tal modo que el directivo es directamente designado por el político, por lo que la custodia estratégica se guía por orientaciones comunes. La característica fundamental de este sistema es, por tanto, esta cooptación, que hace que no exista una separación concreta entre ambos sectores, y por otro lado el turnover, que ha hecho que alude al carácter no autónomo de la clase directiva y que ha derivado en relaciones a menudo clientelares y en corrupción, por lo que este sistema fue sustituido finalmente por uno de subordinación jerárquica.
Muy bien, muchas gracias. Bueno, para continuar con el reportaje de hoy, vamos a hablar sobre tres importantes investigadores de la administración americanos, Habermas, Putnam y Rockman, que realizaron durante los años 70 un estudio sobre los diferentes roles entre políticos y administrativos. En este sentido, realizaron o desarrollaron 4 imágenes ideales para explicar la evolución de estos roles a lo largo del tiempo. Así pues, para hablar sobre este tema, vamos a viajar en esta maravillosa máquina del tiempo para que nos cuenten de primera mano, en las épocas en las que hablan los tres investigadores, cómo se desarrollaron estos roles. Vamos a viajar en primer lugar al siglo XIX. Bueno, taperos, parece que aquí estamos en el siglo XIX preparados para realizar la primera entrevista. ¿A quién será? No lo sabemos. Bueno, aquí estamos en la España del siglo XIX preparados para entrevistar a uno de los personajes más famosos e importantes de su tiempo en la política española. Se trata de Cánovas del Castillo, que fue el responsable de llevar a cabo la restauración monárquica española a finales del siglo XIX. Vamos a hablar con él a ver qué nos tiene que decir sobre la administración. Buenos días, señor Cánovas, encantado de conocerle. Me gustaría hacerle una pregunta muy importante. Se trata sobre, no sé, que me cuente cuál es la relación actual en su época entre la administración y la política. Bueno, es obvio que los políticos deciden y los burócratas ejecutan. El gobierno está formado por una élite elegida por un sufragio censitario, por lo que el pueblo no es capaz de saber lo que quiere. Por otro lado, las funciones del gobierno cada vez son menores porque se limitan a ser funciones reguladoras. Muy bien, muchas gracias. Bueno, hasta aquí la entrevista con el señor Cánovas. Después de esta difícil misión de hoy, hablando con el señor Cánovas del Castillo, vamos a proceder a viajar al siglo XX, donde nos espera, ¿quién sabe quién nos espera? Adiós, taperos. Bueno, taperos, continuemos con nuestra labor de hoy. Seguidme. Bueno, ahora nos hemos transportado al París de principios de los años 20 para ver a quién podemos entrevistar. Estamos en la entrada de un importante teatro de París para ver a qué personaje político importante podemos encontrar y al que poder entrevistar. Por allí viene alguien. Me gustaría hacerles una pregunta. Me gustaría saber cuál es ahora mismo en la Europa y la Francia de la época la relación que existe entre la administración y la política. Bueno, sí, es cierto que los burócratas hemos ido acumulando funciones con el tiempo debido a la complejidad que estas iban adquiriendo, sobre todo porque el Estado no podía ocuparse de todo. Por ello, no solo las decisiones, la toma de decisiones no se basa solo en un actor concreto, sino que se basa en la interacción de ambos actores, las administraciones y el Estado, ¿verdad? ¿Verdad? Mi marido es muy afortunado, puesto que su cargo es vitalicio y el cargo de los políticos es breve, limitado, y por eso pues tiene una alta influencia. Bon, merci beaucoup. Merci. Bueno, hemos viajado de nuevo y nos encontramos ahora en el Buenos Aires de finales de los años 60, preparados para entrevistar a un importante político de la época, Andrés Saldaña, que nos va a responder unas cuantas preguntas sobre la administración pública. Buenos días, señor Saldaña. Si no le importa, me gustaría hacerle una pregunta. Querría saber, a su juicio, cuál es la relación que existe actualmente entre la administración y la política. Sí, bueno, recientemente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos experimentado un enorme crecimiento en los aparatos administrativos y una subida en el gasto público. Como bien es sabido, la vida y sobre todo la política es una lucha de intereses en el que gana el más poderoso. En este contexto, los altos directivos han extendido su influencia a la fase de contratación de intereses y la burocracia experimentó una progresiva politización, por lo que nosotros los políticos intentamos afiliarnos a nuestro partido. También aparece el patrocinio político o patronage que favorece a las personas de confianza del político. Esto conlleva alguna serie de fenómenos como la estratificación directiva de nombramiento político, la colonización de la administración por parte de los partidos de masas y el clientelismo. Muchas gracias. Hasta aquí llegamos en los años 60, vamos a viajar de nuevo en nuestra máquina del tiempo a la actualidad.
Bueno, ya de vuelta en el 2013, vamos a entrevistar a una reputada catedrática sobre la administración pública de la Universidad Complutense de Madrid. Por último, vamos a entrevistar a una experta profesora de la Complutense que nos va a hablar también sobre la administración pública. Buenos días. Buenos días. ¿De qué nos va a hablar hoy? Yo les voy a hablar de la cuarta imagen que desarrollan Aberbach, Putman y Rockman, que es la conocida como el puro híbrido. Tenemos que tener en cuenta que esta imagen no se da en ningún estado concreto, sino que lo podríamos describir más bien como una tendencia que se da entre la relación entre administración y Estado. Vemos que los directivos, los burócratas, los altos cargos, aparecen como ideadores y consejeros, adquiriendo mucha más importancia y con una influencia decisiva. ¿Qué consecuencias va a traer esto? Pues que puede llegar a haber un intercambio de roles entre políticos y administrativos y que sea una decisión totalmente compartida. Después de esto vamos a mostrar los 9 roles, que los mostramos a continuación, y así concluimos con el estudio de Aberbach, Putman y Rockman. Muy bien. Hasta aquí llega el capítulo de hoy. Ha sido un placer estar con vosotros explicándoos la administración pública. Bueno, exacto. ¿Podría explicarnos brevemente cómo se organiza la autoridad de dirección en una empresa actual al uso? Sí, es muy sencillo. Para comprender el funcionamiento de una empresa privada hoy en día, tenemos que comprender que hay dos perfiles estratégicos. Por una parte tenemos la base que sería la política, que está formada por la Junta de Accionistas y el Consejo de Administrativos, que se encargan de planificar cómo va a funcionar la empresa, de ver si se hacen ampliaciones de capital, de discutir si se van a hacer trusts o holdings y ese tipo de cosas. Y por otra parte... Bueno, Miss Hatton, ¿podría explicar brevemente cómo se compone y organiza la autoridad y dirección en una empresa privada actual al uso? Sí, perfectamente. Vamos a ver. Para comprender, por favor... Bueno, Miss Hatton, ¿podría explicarnos brevemente cómo es el funcionamiento? Esto va para tomas falsas. Bueno, Miss Hatton, ¿podría explicar brevemente...? La empresa preparada de hoy en día se conforma de dos cosas. Por favor, que me había salido muy bien. Bonjour, Madame Reynaud. Bonjour. Bon. Alors, dans la première théorie de la bureaucratie, pouvez-vous me dire qui c'est les théoriciens les plus importants? Bonjour, Madame Reynaud. Hola, taperos. Para continuar con el reportaje de hoy, vamos a hablar sobre 3 importantes investigadores de la administración americana en esta maravillosa máquina del tiempo, las diferentes épocas de las cuales nos hablan estos 3 investigadores, para que nos cuenten de primera mano la evolución de los roles. Lo siento. No os riáis, por favor. Bueno, taperos, parece que estamos en el siglo XXI. Bueno, taperos, sigamos nuestra labor de hoy, continuemos. Es que no sabía qué hacer, digo. No sabía que te vas a enrollar. Bueno, señor Cánovas, Buenos días. encantado. Me gustaría hacer una pregunta muy importante, que es, ¿qué nos puede decir acerca de la relación
luego administración y política ahora en Francia, en general en Europa. Bueno, pues los burócratas hemos visto acrecentadas nuestras funciones. Pues actualmente nuestras funciones, las de los burócratas, se han visto acrecentadas por el Estado. Ahora tenemos funciones de suministro, que antes esto se debe básicamente a que el Estado ya no puede cumplir todas sus funciones debido a la complejidad de sus funciones, y por lo tanto las funciones... ¿Cuál es la relación existente actualmente en Europa y en Francia en la época entre la administración y la política? Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Comment ça va? Comment ça va? Bonne nuit, madame, monsieur. Comment ça va? Bonne nuit, ça va, merci. Me gustaría preguntarles algo si no les molesta. Me gustaría saber cuál es la relación existente actualmente entre la administración y la política en Europa y la Francia de la época. Bueno, pues los burócratas, nosotros... ¿Activos? ¿Verdad? Mi marido es muy afortunado, pues... Administraciones. Mon mari, il est... Mon mari, il est... Mon mari, il est... Ajá, sí, los burócratas hemos visto con el tiempo acrecentadas nuestras funciones. ¿Así? Mi marido es muy afortunado porque cada vez tiene más funciones, porque... Mi marido es muy afortunado porque su cargo es la relación actual que existe entre la administración y la política. Sí, muy bien. Recientemente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos experimentado un enorme crecimiento de los aparatos administrativos y una subida en el gasto público. Como bien es sabido, la vida y sobre todo la política es una lucha de intereses en el que gana el más poderoso. En este contexto, los altos directivos han extendido su influencia a la fase... Sí, muy bien. Recientemente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, hemos experimentado un enorme crecimiento en los aparatos administrativos y una subida en el gasto público. No, Roberto, no te rías, joder.